Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y bueno, como pueden ver, no estoy en Chile porque aquí en los Estados Unidos hace frío. Estoy en el jardín de mi hijo, realmente es el lugar donde parece haber más silencio y paz para yo poder grabar. Así que les quiero recordar que estamos en 1 Corintios, capítulo 14. Estamos en un estudio del libro de 1 Corintios y es un estudio que ha sido un poco controversial porque no ha sido muy positivo, pero estamos aprendiendo de una iglesia que realmente no era muy buen ejemplo. Tenía muchos problemas, pero por ese mal ejemplo podemos nosotros también aprender. Lo he denominado la iglesia que Satanás prefiere. Y es una iglesia que nosotros no queremos ser, así que queremos aprender de ellos, creyentes carnales que no se comportaban como deberían comportarse en la congregación. Y rápidamente voy a repasar, aunque deberían ver los videos para entender cada uno de estos puntos, pero rápidamente voy a repasar lo que ya hemos visto en los primeros 13 capítulos, bueno, casi 14 capítulos que hemos cubierto de 1 Corintios. Primeramente, un creyente carnal crea divisiones y contiendas donde va. Simplemente es una de esas personas que no sabe convivir bien con otros creyentes. Número 2, no pueden digerir bien la palabra de Dios. Se quedan solamente con la leche de la palabra y no aprenden a masticar la carne, las cosas más pesadas de la palabra. Número 3, edifican solo para aparentar ser creyentes creciendo y no son sólidos en su fe. Número 4, son sensuales, no son santos, ignoran que son el templo del Espíritu Santo. Número 5, se creen sabios, pero es una sabiduría de este mundo, no es realmente una sabiduría de Dios. Y eso lo demuestran, número 6, en que juzgan la intención del corazón de otros, algo que solo Dios puede juzgar, y no disciernen bien entre el bien y el mal. Número 7, no reciben bien la corrección de otros. Número 8, confían más en el mundo para resolver conflictos dentro de la congregación que en la familia de Dios. Número 9, no saben convivir bien en su propia familia carnal, los que son parte como matrimonio y sus hijos. Número 10, están inflados en su ego por su conocimiento y han dejado de lado el amor. Número 11, celebran su libertad en Cristo sin tomar en cuenta a otros. O sea, creen que ellos pueden vivir independientes de otros. Número 12, son cristianos consumidores. Están buscando una iglesia a la pinta de ellos, lo que ellos desean, anhelan, en lugar de trabajar en la iglesia que Dios los tiene para hacer de esa iglesia una iglesia mejor. Número 13, no siguen el ejemplo de sus líderes. No hay líder perfecto, pero los líderes están para poner ejemplo también, no solamente para enseñar. Es muy fácil criticar el liderazgo, más difícil seguir el ejemplo de ellos. Número 14, no aprenden de los errores de otros, especialmente de los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Número 15, no se someten a autoridades. Quieren vivir independientes de las autoridades y no quieren hacerles caso. Número 16, son irreverentes. O sea, toman de la cena del Señor indignamente, no saben comportarse en forma correcta, con reverencia, con respeto en la iglesia. Número 17, ignoran cómo funciona el cuerpo de Cristo, de que cada uno de nosotros somos miembros indispensables y estamos ahí para edificar y animarnos unos a otros. Número 18, no entienden la importancia del amor verdadero en el cuerpo de Cristo. Número 19, desean dones, pero los desean más bien para lucir, más espirituales y no para edificar el cuerpo de Cristo. Número 20, son desordenados en su culto. Y eso es lo que estamos viendo hoy, 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios en sus Biblias, capítulo 14 y versículos 26 en adelante. Dice la palabra de Dios, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3 y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, no algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. Mas el que ignore, ignora. Y el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esas palabras son, yo creo, la clave de este pasaje, que se hagan las cosas decentemente y con orden. Hay algunas cosas en este pasaje que son un poco controversiales, y son controversiales porque hoy día hay mucha gente que está buscando más bien una experiencia emocional en la iglesia y no están dispuestos a que haya realmente algo de control y de orden en la congregación. Es más, me han dicho a mí, por ejemplo, uno de los primeros que quiero compartir, si el Espíritu Santo guía una reunión, pastor, tiene que fluir, tiene que uno sentir emoción, no tiene que ser tan cuadrada, tan ordenada, tan controlada por alguien, no tiene que haber tanto un anfitrión, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el anfitrión. Bueno, pero Dios es un Dios de orden. Y como Dios de orden, el Espíritu Santo no va a guiar en un culto desordenado, porque Él es Dios. Las palabras clave que hemos visto en esto que acabamos de leer son las palabras confusión y se comparan con las palabras paz, decentemente y orden. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un Dios donde no va a haber confusión. Si es un culto que realmente le agrada a Dios, que exalta a Dios, será un culto ordenado, decente y en paz. Este orden, Pablo dice, seamos prácticos. Para que haya orden, ustedes tienen que limitar las personas que van a estar participando en la reunión. Que sean 2 o a lo más, que sean 3, que se tomen turnos y que los otros juzguen lo que se enseña para asegurar de que es bíblico. Segundo, el culto a Dios, me han dicho, es para que yo lo disfrute, pastor. Para que yo sea bendecido, para que yo salga cargado, la pila cargada para estar bien al otro día y a la semana y tener yo el ánimo para vivir para el Señor. Bueno, la verdad es que tú no eres el centro de esta reunión. Sí, estás ahí para aprender de la palabra. Queremos que seas exhortado y animado, todo eso lo queremos, pero el culto es principalmente para Dios. Estamos reunidos en su nombre para su gloria y para nosotros mostrarle a Él nuestro amor, nuestra apreciación y nosotros entregarnos a Él. El ser humano no debe ser el centro de un culto que es realmente dedicado a Dios. Pablo les recuerda que no son ellos los que inventaron el culto a Dios, ni son ellos los que predicaron por primera vez el Evangelio, ni fueron ellos los que inventaron el mensaje. Todo esto ellos lo recibieron como instrucciones que Dios ya da en su palabra. El versículo 33, el apóstol Pablo dice, como en todas las iglesias, o sea, había un patrón de comportamiento. Pablo escribe 1 y 2 de Timoteo a un joven en el ministerio y él le dice, yo te escribo estas cosas para que ustedes sepan ustedes cómo comportarse en la congregación, para que tengan un guía. Ahora, quizás la tercera controversia es la más difícil para algunos a aceptar o es la más controversial. Dicen, por igualdad de género, pastor, las mujeres deben hacer todo lo que los hombres hacen en la congregación.
Y la verdad es que la Biblia no enseña eso. El apóstol Pablo aquí no está exagerando, él enseñaba esto en todas las congregaciones, como lo dice en el versículo 33. Y voy a decir algo que quizás te va a ofender o te va a molestar, pero es lo que la Biblia dice. Hombres y mujeres no son iguales. Nunca lo han sido. No fue el plan de Dios que ellos fueran iguales. En cuanto a la salvación, los dos se salvan de la misma forma. ¿Por qué? Porque son seres humanos, los dos han pecado, los dos necesitan a Cristo, los dos pueden recibir la gracia de Dios. Dios no es uno que prefiere uno sobre el otro. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, pero Él sí hace acepción de personas en cuanto al liderazgo y roles que nosotros tenemos. Un hombre no puede hacer lo que hace una mujer. Yo no entiendo por qué las mujeres pelean y luchan por esto, si la Biblia dice que nosotros los hombres deberíamos tratarlas a ellas como algo preciado, precioso, un regalo de Dios. Perdón. No deberíamos nosotros estar luchando contra lo que Dios ha establecido claramente. Somos iguales ante Dios, como dije, en cuanto a la salvación, pero no somos iguales en el papel que jugamos nosotros en la iglesia y en la congregación. No somos iguales en ese rol que cada uno de nosotros tiene. Entonces alguno dirá, pero pastor, ¿cuál es el rol de la mujer? Esto no debería ser complicado, lo hemos hablado antes y la Biblia es clara. Primero, en Génesis capítulo 2 y versículo 18, la Biblia dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si no es bueno que el hombre esté solo, entonces significa que él necesita de la mujer. Y si necesita de la mujer es tan importante que Dios la hizo especial para el hombre, para que fuera una ayuda idónea. ¿Qué significa una ayuda idónea? Bueno, en primer lugar, significa que el hombre necesita ayuda. Y todas las mujeres dijeron, amén. Pero no solo que el hombre necesita ayuda, sino que necesita una ayuda idónea. Esa palabra idónea en el idioma original significa una contraparte. Que la mujer suple algo que el hombre no puede suplir solo, que él no puede llenar todo el rol, todo lo que él tiene que cumplir ante Dios, él no lo puede hacer solo. Él necesita una mujer, y no solamente para tener sexo y tener bebés, no solamente para poblar la tierra. Estamos hablando de que ella viene a ser un complemento para suplir lo que a él le falta, para que él pueda hacer todo lo que Dios anhela que él sea como hombre y pueda lograr como hombre. Ahora, si la mujer lo va a hacer bíblicamente, lo tiene que hacer dejando que el hombre sea cabeza y que ella se someta a él. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios de orden. Para establecer un orden, entonces tiene que haber un rango, no de importancia, tiene que haber un rango de autoridad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la Biblia lo enseña y dice que debe haber ese rango para que haya algo de claridad en quién va a tomar las decisiones y cómo se va a actuar. Pero decir que el hombre es más importante porque es cabeza sería como decir que tú necesitas más tu cerebro que tu corazón. No es cierto. Todos nosotros necesitamos de nuestro corazón y de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Entonces, si el hombre es cabeza y la mujer es el corazón, los dos son indispensables para mantener la vida. Y es lo mismo en una iglesia, ustedes bien lo saben. Si no fuera por las mujeres en la congregación, si no fuera por nuestras esposas como pastores, si no fuera por las niñas y por las jóvenes en nuestra congregación, ¿qué clase de organización tendríamos nosotros? ¿Qué clase de organismo sería la iglesia? Entonces, necesitamos de mujeres y necesitamos del rol de ellas, pero alguien tiene que tener la autoridad y tiene que rendirle cuentas a Dios, y eso viene a ser el hombre. ¿Y por qué? Bueno, porque el hombre fue formado primero. Y segundo, porque la mujer fue primera en pecar. Primera de Timoteo, en sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,
incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No está hablando de que se va a salvar por obras, está diciendo que se va a salvar de incurrir transgresión o de caer en ese error si ella engendra hijos y permanece en la fe y hace lo que debe hacer una mujer cristiana. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo aquí claramente? La mujer fue la primera en pecar y el hombre fue creado primero. Son las razones por las cuales ella debe guardar silencio en cuanto a rol del liderazgo y en cuanto a la enseñanza ante la congregación. Si no hay hombre para liderar, pastor, si no hay un buen hombre que pueda liderar, bueno, eso no cambia nada. Uno de los problemas que tenemos en el mundo de hoy es que las mamás están criando a niñas en una forma responsable, diciéndoles, mira, tienes que aprender a hacer esto, aquello y lo otro, y les dan responsabilidades a sus niñas, y a los varones no les dan ni una responsabilidad. No, les están enseñando a ser unos vagos, a ser unos que realmente les va a dar mamitis hasta que ellos tengan 30 años, y ella le dice, ay, mi guaguita, mi bebecito, mi lo que sea, y le está diciendo eso cuando tenga 35 años, y es por eso que tenemos hombres débiles que no han sido criados para ser hombres fuertes, maduros, que sepan tomar decisiones y sepan ser responsables. Tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos de jóvenes, de niños. Entonces tenemos que darle igual la responsabilidad tanto a las niñas como a los varones cuando los estamos criando, y tenemos que enseñarles los valores que van a hacer de ellos hombres responsables cuando ya estén madurando. La Biblia dice que la mujer es líder bajo la autoridad de su esposo en áreas donde ella puede liderar en cuanto a criar a sus hijos y también fuera del hogar en la congregación con mujeres y con niños. Lo dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, las ancianas, o sea, las mujeres de mayor edad, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que ellas han de enseñar a otras. No quiere decir que se tienen que quedar con los brazos cruzados, no quiere decir que no tengan un papel importante en el hogar o en la iglesia. Si ustedes quieren saber un poco más sobre una mujer virtuosa, una mujer que la Biblia dice que es una mujer que realmente hace lo correcto ante Dios y que es de alabar, pueden leer Proverbios capítulo 31. Yo creo que la gran mayoría de las mujeres lo han leído. En ningún momento dice la Biblia que la mujer simplemente tiene que estar ahí de adorno, en ningún momento. Entonces, espero que no le esté entrando esa idea en su mente. La interpretación, yo creo, de la palabra que callen o la palabra silencio en estos pasajes es quizás lo más complicado. Lo que no significa es que la mujer nunca hable en la congregación. No significa eso, ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia está llena de mandamientos, podríamos decirlo, o de exhortaciones, de instrucciones a creyentes en general, y no hace acepción, no hace diferencia entre hombre y mujer. El contexto mismo aquí está diciendo que podemos enseñar, todos pueden estar involucrados en el enseñar. Entonces, la mujer simplemente no lo puede hacer en la congregación cuando hay hombres presentes, porque ella no ha de ejercer autoridad sobre el hombre. Eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, lo dice en el libro de Tito, lo dice el apóstol aquí también en 1 Corintios 14. Entonces, no está hablando de un silencio total. Entonces, ¿de qué está hablando? Solamente que ella no puede ejercer dominio sobre el hombre al enseñar o a tomar una posición de autoridad. Nosotros no tenemos pastoras en nuestra congregación. A veces le dicen pastora a la Wendy o la esposa del Hugo, el pastor Hugo, es la Marcela, y a veces le dicen pastora, pero es
es así medio en chiste. Nosotros no esperamos de que ellas vayan a ejercer la misma autoridad que nosotros, sus esposos. La Biblia está llena de enseñanzas sobre los deberes de todo creyente, incluyendo las mujeres, que nosotros los llamamos los unos a otros, porque esa frase aparece en todos estos pasajes. Por ejemplo, el animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, saludarnos unos a otros, servirnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. Y la única forma de hacer eso es hablarlo. No podemos guardar silencio y obedecer todos esos mandamientos de unos a otros. Entonces, la clave aquí es autoridad. Una mujer nunca debe ejercer autoridad sobre un hombre. Lo puede tener sobre sus hijos, lo puede tener sobre las mujeres, sobre los niños. Es un complemento a su esposo en ministerio. Deberían ellos trabajar juntos en ministerio. Ella debe guiar a toda su interacción, debe ser guiada por este principio, que en la congregación ella no debe ejercer autoridad sobre los hombres. No porque sepas más que un hombre o porque tu don de discernimiento permite que tú veas algo que un hombre no vea, quiere decir que tú debes corregir a un hombre o instruir a un hombre o ejercer dominio sobre un hombre. Eres una ayuda idónea. Y si no sabes ejercer con sabiduría esa ayuda para que sea una contraparte, entonces no estás edificando el cuerpo de Cristo, no estás en sumisión y tú pecas como mujer ante Dios. Lo digo en amor, pero es cierto. Mujeres, ustedes pierden credibilidad e influencia en la iglesia cuando intentan ejercer dominio en lugar de ejercer en amor y con cuidado bajo el dominio de sus esposos los dones que Dios les ha dado. Sean sabias y verán cómo se aprecia su participación. Hermanos, hombres de la congregación, no resistan a las mujeres. Cuando ellas quieren ejercer su don, cuando ellas quieren ejercer su rol en una forma correcta, Dios no las quiere quietas, no las quiere sentadas, no las quiere ahí solamente de adorno. Él quiere que sean miembros activos del cuerpo de Cristo. Permitan que cumplan su rol como una ayuda idónea. Escuchen cuando ellas hablan, cuando son esa contraparte, porque si no, ustedes pecan contra Dios y contra sus esposas. Recuerden lo que la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, que ella es coheredera de la gracia de Dios. Son miembros del cuerpo de Cristo y tenemos nosotros los hombres que tratarlas con honor como vaso más frágil, o sea, las tenemos que tener en estima y apreciarlas y valorarlas. El culto desordenado no honra a Dios. Básicamente esa es la enseñanza de este pasaje. Seas hombre, seas mujer, seas niño, seas adulto, anciano, quien seas, cuando participas en el culto a Dios en una congregación, debes respetar lo que Dios ha dicho en su palabra para tener un culto ordenado, para que nosotros realmente estemos demostrando el respeto a Dios que Él merece en su congregación. Y ese es el resumen básicamente de este pasaje. Ahora, es sencillo, a menos que tienes problemas con tu ego. Seamos honestos, mujeres o hombres, no importa quiénes sean, cuando tenemos problemas en la congregación en cuanto a ejercer dominio, en cuanto a querer tener influencia, es simplemente por ego. Es querer ejercer el don que tienes en una forma egocéntrica o demostrar algo de poder o dominio, queriendo hacer cambios, queriendo tener influencia en una área donde realmente no la deberías tener. Tenemos que ser más sabios en la forma en que ejercemos los dones que Dios nos ha dado. Y tenemos que tener cuidado en cómo ejercemos esos dones, especialmente cuando tienen que ver con tener algo de influencia
o de ejercer algo de dominio sobre otros en la congregación. Espero que yo sea un ejemplo de eso, que Wendy también lo sea. Intentamos serlo, y cuando fallamos es tu responsabilidad como creyente, como miembro de la congregación, hacérnoslo saber para que nosotros podamos corregir ese comportamiento, porque lo que queremos es honrar a Dios en nuestro liderazgo. Oremos. Padre Celestial, en el mundo hoy día hay tanta confusión en cuanto a igualdad de género, hay tanta confusión en cuanto a liderazgo, en cuanto a someternos a autoridades. Yo pido, Señor, que nos ayudes no a seguir lo que nos dice el mundo, sino seguir lo que dice tu palabra. Ayúdanos a nosotros los hombres a honrar a las mujeres, a apreciarlas, a permitir con libertad de que ellas expresen sus dones en la congregación para el beneficio de todos. Pido por las mujeres, Señor, que tú les des sabiduría para ejercer bien esos dones, sometiéndose a tu plan de someterse a sus esposos y a los pastores, los líderes de la congregación. Pido esto para que tú seas exaltado en nuestra iglesia en Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención. Ha sido un gozo poder compartir con ustedes en este día.